Que iniciamos. Profe, Sí, ¿a cuál tarea se refiere usted? a la, creo que hay una tarea que creo que fue la semana pasada de tomar un pantallazo o algo así, yo instalado, creo que fue. O era la gente de Ah, ya. programación. No, sí, sí, era con nosotros. Ok. Que en la plataforma, aquí tenemos lo que es lo de esta semana, está la presentación, que esto le vamos a ver la primera clase, pero tuvimos que hacer un periodo de nivelación, entonces ya considero que estamos en ese nivel para iniciar ya con lo que es Verilog y lo que es la programación como tal. Esta presentación está basada en lo que le subí la semana pasada, el documento, entonces vamos a explicarlo un poco más. Cualquier duda, igual recuerden ahí, pueden levantar o abrir el micrófono y hacer la consulta. ¿Qué es Verilog? En sí, Verilog es un lenguaje de descripción de hardware o HDL que es utilizado para describir sistemas digitales, tales como procesadores, memorias o hasta un simple flip-flop o cualquier lógica combinacional. Entonces, con Verilog o con VHDL, que son ambos similares pero diferentes, podemos hacer esa descripción de hardware, que ya vimos que la FPGA tiene esa posibilidad de que yo la puedo modificar, hacer diferentes tipos de lógica combinacional, porque se hace una conexión interna a sus diferentes módulos. Entonces, al final, la descripción puede ser algo tan sencilla como un flip-flop, como la que se refiere a la siguiente figura, o hasta un procesador. Incluso ahí los que han ido a Intel, en una charla que se fue hace unas semanas atrás, ahí describían que se usan los FPGAs, o si no fue en la charla, fue en otra ahí que yo fui, que se usan los FPGAs para simular partes de los procesadores. Verilog es uno de los estándares HDL disponibles hoy en día para lo que es el diseño hardware, y este lenguaje nos permite la descripción del diseño a diferentes niveles, denominados niveles de abstracción. Y ahorita vamos a ver qué es ese nivel de abstracción. Primero vamos a ver el ejemplo, un flip-flop. Vemos que el flip-flop que ustedes ya conocen, que tal vez utilizaron en digitales, era un integradito parecido a este. Obviamente aquí la simbología, donde teníamos D, Q negado y la entrada de clock. ¿Cómo lo vemos esto a nivel de un lenguaje como Verilog? Sería como está aquí a la derecha. Definimos módulo, le ponemos un nombre, puede ser cualquiera, aquí en este caso pusieron FF, y definimos las atributos, que en este caso son D, CLK, Q y Q bar. Cada uno de estos de acá lo vamos a declarar, ya sea como entradas o como salidas, y después entramos a lo que es el código. Aquí tenemos una función always, que ahorita vamos a detallar, un post edge clock, quiere decir que en flanco positivo del reloj, y haga lo siguiente. ¿Y qué va a hacer? Va a asignarle a Q, va a asignarle D, que es la entrada, y a Q negado va a asignarle la D negada. Y al final, fin, y se termina el módulo. Esto que está aquí representa este flip-flop. ¿De acuerdo? Para entrar a lo que son los niveles de abstracción, vamos a ver los diferentes y vamos a explicarlos un poco. Entonces, está a nivel de puerta o de compuerta, que corresponde a una instrucción de muy bajo nivel, que también se denomina modelo de estructural, donde el diseñador describe el diseño mediante el uso de compuertas, AND, OR, NOT, entre otros. Eso es a muy bajo nivel y es algo extremadamente enorme si lo hacemos para un proyecto grande. Entonces, no es una opción viable para proyectos grandes. Y también tenemos el nivel de transferencia de registro o RTL, que en este caso son diseños descritos a nivel de RTL, que en este caso utilizamos flip-flops, registros, que especifican las características de un circuito mediante operaciones y la transferencia de datos entre registros.
Entonces, mediante el uso de especificaciones de tiempo, en las operaciones se realizan en instantes determinados, eso para lo que son test benches, y la especificación a un diseño a nivel RTL que confiere una propiedad de diseño sintetizable, que eso es lo que vimos la semana pasada cuando agarrábamos y sintetizábamos y después implementábamos para obtener el archivo .bin o .bit. Entonces, eso normalmente se le conoce como diseño a nivel RTL, y todo código sintetizable se denomina código RTL. Simplemente son características. Entonces, acá representa un nivel de compuertas o de puertas de un multiplexor. Entonces, vemos que ese multiplexor lo podemos ver a nivel de compuertas por medio de ese diagrama que está a la izquierda. Y lo podemos programar en la FPGA con algo similar a lo que está en el código de la derecha. Entonces, igual, creamos el módulo que se llama MUX, ahí podemos ponerle cualquier nombre, creamos los atributos, las entradas y las salidas, A, B y C como entrada, salida F, y definimos que la AND es G1, F1 como salida, A como entrada y MCL como entrada. Después un G2, que será la compuerta 2, como F2, B y CEL, y una G3, como ahí consecuentemente hasta encontrar que a la derecha, todo esto de acá representa esta figura que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto para proyectos grandes no se usa. Entonces, por eso aquí mencionan que no resulta adecuado, por lo que no se deberá tratar a lo largo de este texto, pero igual ustedes tienen que conocerlo. Profe, ¿Sí? con ese ejemplo anterior, digamos, lo que es F1 y F2, eso no está definido como variables, eso, ¿cómo siempre se hace así o cómo funciona eso? Otra vez, para allá atrás. Estas, F1, F2, de acá. Estas interconexiones. Sí, esas. Ok, eso ya casi lo vemos. Ya casi lo vamos, ya casi llegamos a ese punto. En la parte de descripción de nivel RTL, en este caso podemos ver un flip-flop, que es el ejemplo que vimos anteriormente. Ya esto es sintetizable, en este caso, y es el nivel de por excelencia que se utiliza en HDL, y es el que vamos nosotros a desarrollar. Obviamente aquí hay unas cuestiones de retardo de un minuto, y esta cuestión, esto de acá no es sintetizable, esto es para las pruebas, las simulaciones, que también vamos a mencionarlos más adelante. Y el video que está ahí y la tarea trata sobre la diferencia o trata sobre ver esa utilización de los diferentes tipos de archivos. Profe, una consulta ahí ¿Sí? en la anterior, en la diapositiva anterior. Ajá, en ese ejemplo, para, digamos, yo generar el pulso del reloj, yo no necesito nada, o sea, crear algún módulo externo o de una vez lo detecta, así. Normalmente este pulso de reloj, este clock, esta señal de clock, es algo que ya viene con el FPGA. Lo vamos a utilizar ya como una señal que él genera. Ok, ok, entonces sí, sí fijamos porque en el VHDL creo que se genera con un PLL o algo así. Eso Sí, sí, pero en el entonces, caso en el caso de propiamente ya nosotros con la Basics, sí ya él tiene la señal de clock, simplemente la utilizamos. ok, gracias. Pues, y tenemos el nivel de comportamiento o behavior, que es la principal característica, es por hacer test bench, o lo que es hacer pruebas, simulaciones. Esto no es algo sintetizable, es para hacer pruebas. Como lo mencionan acá, el diseñador, más que definir la estructura, define el comportamiento del diseño. Entonces, este nivel, el diseño se define mediante algoritmos en paralelo. Cada uno de estos algoritmos consiste en un conjunto de instrucciones que se ejecuta de forma secuencial y que por lo tanto va a describir ese comportamiento que queremos verificar de nuestro diseño. Y por lo tanto, esas estructuras no son sintetizables, eso yo no lo puedo cargar al FPGA, simplemente lo hago para pruebas.
Ok, ¿cómo es el diseño, en este caso típicamente en Verilog? Bueno, empezamos con el módulo, el nombre del módulo, después definimos las entradas y salidas, y le damos un nombre, seguidamente escribimos el módulo, ya sea la tarea que queremos desarrollar, y finalizamos con el end módulo. Entonces, lo podemos ver como una especie de cajita, donde aquí tengo las entradas, aquí tengo las salidas, y aquí tengo, bueno, estas son mis entradas, y adentro de él tengo la configuración, la programación. En este caso, vean que aquí está la estructura típica, que se resume lo que vimos antes aquí, es módulo, nombre, que sea el nombre que ustedes le quieran dar, tiene que ser un nombre que describa lo que están queriendo hacer aquí. Aquí son los atributos, aquí defino cuáles son entradas y cuáles son salidas, y aquí hago la descripción del diseño. Algunas consideraciones importantes es comentarios. Toda programación siempre es necesario crear comentarios. ¿Cómo los agrego? Con la doble línea, para una sola línea, y si yo quiero hacer en varias líneas, entonces hago el barra y el signo de multiplicación, o el asterisco, y igual pongo asterisco y barra. Entonces, con eso, todo lo que esté dentro de esas dos, ahí va a ser comentario. El tema de uso de mayúsculas es sensible, el tema de Verilog, entonces es mejor trabajar todo en minúsculas. Pero si ustedes quieren hacerlo, pueden traer mayúscula, pero tienen que tener cuidado de que cuando reutilicen o llamen a una variable o la coloquen más abajo del código, tiene que ser exactamente igual, igual el módulo, tiene que ser exactamente igual con las mayúsculas que fueron definidas inicialmente. El tema de los identificadores en Verilog deben comenzar con un carácter, o sea, no puede comenzar con un número, puede contener cualquier letra, de la A a la Z, caracteres numéricos, además de los símbolos guión bajo y signo dólar, y el tamaño máximo es de 1024 caracteres, lo cual está sobrado porque no vamos a utilizar un carácter, un identificador, perdón, tan grande como ese. Eh, son palabras cortas que describen un poco lo que va a hacer o lo que va a almacenar, pero normalmente no son tan extremadamente grandes. ¿Cómo se ve en el tema de los números en Verilog? El tema de las constantes numéricas se puede especificar ya sea decimal, hexadecimal, un octal o binario. Y en el caso de los números negativos se representan en complemento a 2. En el caso del carácter guión bajo, se puede utilizar para hacer una separación del número. Por ejemplo, como se ve aquí, se puede hacer 10 guión bajo 0011, que al final eso se almacena como 100011. Es simplemente para que facilidad del usuario no tenga que estar contando ahí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sino que ya lo puede ver de forma fácil. Es simplemente para facilitar al ser humano. Pero en sí, todo lo que es constante numérica se define por el tamaño, guión, base y el valor. Entonces, vemos que aquí tenemos 8, quiere decir que es de 8 bits, está en formato hexadecimal, y aquí está el valor AA. Entonces, se va a almacenar como un 1010, 1010. Si yo no pongo nada, como en este caso, él lo va a tomar como de 32 bits y lo va a almacenar como un 0000 hasta llegar aquí, el último menos significativo, como un 1. En el caso de que yo no coloque nada, igual ponga base, en este caso hexadecimal, y pongo F, igual se va a hacer de 32 bits y solo va a utilizar 4 bits. En el caso de que yo coloque como este, que es de 16 bits, que es base binaria, pero pongo Z, todo se va a llenar en Z, quiere decir que esto es alta impedancia, o si pongo X, todos llenan con X, quiere decir que este es valor indefinido, o cualquiera, puede ser 0, 1, entonces así es como yo lo represento. Cuando quiero poner negativo, solo pongo un menos antes, y al final eso, ¿cómo se va a guardar? Se va a guardar en complemento a 2. Vean, aquí está este número, que sería 2 negativo, se guarda así en complemento a 2.
Aquí viene la pregunta que hicieron inicialmente, ¿cómo hacer el tema de las conexiones internas? Es necesario explicar los dos tipos de datos que Verilog trabaja. Principalmente son estos dos, los nets y registers, que los nets representan conexiones estructurales entre los componentes, son cuestiones internas y no tienen la capacidad de almacenamiento, o sea, no almacenan datos, simplemente es algo que conecta a dos puntos, es como un cable. De los diferentes tipos, vamos a utilizar el tipo wire, que traducido en español sería como cable, y los registers, que representan variables que tienen la capacidad de almacenar información, los vamos a ver como registros, y son de tipo rec. O también existe el integer, que estos últimos vamos a ver en la construcción de lo que son test benches para pruebas y simulación. Aquí viene un poco de los tipos de datos, cómo se ven a la hora de definirlos en el código. Vean que aquí tenemos que generar este código que está aquí a la izquierda. Entonces, igual, se llama ejemplo el módulo, recibe A, B, cell, clock y enable y F, todas estas entradas. Aquí están definidas todas esas como entradas. Solo tenemos una salida. La salida la definimos como tipo wire, o sea, no almacena, simplemente es un valor. Vean que aquí está como simplemente una conexión, no tiene ningún registro aquí, no tiene ninguna forma que almacene ese valor. Y después definimos como registro, tipo rec, el net5. Definimos como wire, que en este caso es la que vimos hablar antes de tipo cable, como net1, netnodes, net3 y net4, que son todos estos puntos de acá que hacen la interconexión entre los diferentes bloques, o en este caso que son compuertas. Aquí viene la descripción, obviamente la descripción del diseño es todo esto que está aquí. Toda esa descripción viene aquí abajo, que no se coloque, pero aquí está. Y terminamos con un end módulo para cerrar este módulo que se llama ejemplo. Aquí lo que queremos es representar esta cuestión de registros y de tipo rec, tipo wire, que en este caso vemos que el net5 está definido como rec y por eso aquí, y obviamente por una descripción que está acá, está definido como un flip-flop y por lo tanto puede almacenar el valor. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿O dudas hasta acá? ¿Ok? Para los que ya llevaron C, o vieron algún, no, que oyeron Programa 1, vieron algún tipo de lenguaje de programación, vean que este código tiene mucha similitud, aunque no es igual, tiene mucha similitud con C++, con C. Entonces, ahí los que ya conocen ese lenguaje se les facilita mucho. Profe, ¿no es cierto que, digamos, los cables, digamos, ese net 1 se debe poner como la entrada y la salida, como hacia dónde viene y hacia dónde va? O simplemente se queda expresado hacia cómo está. No, eso va aquí abajo, nada más que aquí no se ve. Digamos, que va aquí y conecta aquí, eso va aquí abajo, pero como mencionaba, no está. O sea, no está la descripción. Okay. Correcto. Pero sí, correcto, ellos tienen que indicar cómo se conectan. Aquí, si ustedes ponen esto no es nada, aquí no hay ninguna descripción de cómo están estas conexiones. ¿Ok? Siguiendo con los tipos de datos, obviamente en la parte de las señales de la interfaz, que son estas, de acá, yo tengo que definirlas. Entonces, las defino como inputs, que este tipo de señales no se definen como tal, o sea, por defecto se toman como tipo wire, entonces son como cables, pero las salidas se pueden definir como wire o como rec, dependiendo si tienen capacidad de almacenamiento o no. Entonces, aquí hacen un gran ojo, el tipo de nodo wire puede atacar a una salida. Simplemente lo que quiero decir es que puede ser una salida acá, y en caso de los nodos internos, siguen las mismas filosofías de las salidas, que por lo tanto pueden ser los nodos internos, que son todos estos de acá, pueden ser wire o pueden ser tipo rec. Y aquí hacen una aclaración, entonces, que es algo importante.
No hay que pensar que porque ustedes declararon a un nodo tipo rec, va a llevar asociado en la síntesis el mismo elemento secuencial, o sea, no va a tener un registro con flip-flop. ¿Por qué? Porque vean que aquí, aunque no se ve la descripción del diseño, vamos a asumir que fue la misma descripción del ejemplo anterior, pero vean que aquí definieron como net4 como tipo rec. Sin embargo, el diseño que está acá, el esquemático, aquí net4 sigue siendo un cable, no tiene un registro acá, o un registro previo aquí. Eso quiere decir que no es porque yo defina a net4 como rec, acá, ya a priori no voy a tener aquí un flip-flop, sino que eso depende de esta descripción del diseño. Si el sistema ve que aunque usted definió al net4 como registro, pero en la descripción del diseño el sistema vio que no es necesario que net4 sea un registro, no lo va a implementar. Entonces, eso es lo que simplemente tengan claro, ese detalle. Okay. Pasamos ahora a lo que son procesos. Y el concepto de procesos es que se ejecutan en paralelo, que es una de las características fundamentales del lenguaje, y es uno de los principales aspectos diferenciales que tiene el lenguaje en microprocesadores, que van por procedimiento, van secuencial. En el caso de VHL, en el caso, perdón, de los FPGA, cuando yo programo en Verilog o en VHL, cualquiera de los dos, las instrucciones se van a ejecutar en paralelo. A menos de que yo tenga una secuenciación que yo lo haga, pero en este caso, lo vemos como punto de diferencia, es que se ejecuta de forma paralela. Toda descripción de comportamiento, en este caso, que era uno de los niveles de abstracción, en Verilog, se debe declarar dentro de un proceso que, aunque existe la excepción, que vamos a ver a lo largo de este documento, existen en Verilog dos tipos de procesos, que se llaman bloques concurrentes. ¿Cuáles son esos? Son este que se llama initial y el always. Entonces, el initial de este proceso se ejecuta solo una vez y es comenzando su ejecución en tiempo cero. Este proceso no es sintetizable. Cuando ustedes encuentren esto que no es sintetizable, lo que quiere decir es que esto yo lo puedo usar únicamente para pruebas, para simulación. Entonces, ¿dónde se usa? En TestBench, que son pruebas, tests. En cambio, el always, yo lo puedo usar también aquí, pero este always sí es sintetizable y normalmente lo que hace es como un bucle, es como el while o el for. Y tal como el nombre se indica, se ejecuta siempre. Este proceso es totalmente sintetizable, ahorita vamos a ver más adelante unos ejemplos, y la ejecución está controlada por una temporización, se ejecuta cada determinado tiempo o por eventos, como lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. En este último caso, si el bloque se ejecuta por más de un evento, el conjunto de eventos se denomina lista sensible. Y la sintaxis es algo como esto que está acá. Always, o temporización, en el caso que se quiere hacer con temporización, o con la lista sensible. ¿Qué es esta lista sensible? Son las entradas o atributos. Aquí hay un ejemplo entre los procesos initial y always, y aquí vamos a ver el always. Vean que tiene. Creo que se le cortó un poco ahí. ¿Se cortó que el video o el audio? ¿Me escuchan todo bien? ¿Aló? Sí, profe, se escucha bien, ahora sí. Ok, entonces sigamos. Pues no. Ok, vamos a ver este ejemplo donde muestra la utilización del initial y el always. Aquí está el initial, ya que empieza en este caso, con una estructura de begin y end, y aquí inicializo los valores, todos los pongo en 0, porque esto es para hacer pruebas, para simular. Aquí lo que estoy haciendo es un always, que siempre se va a ejecutar lo que esté entre este begin y este end, cuando A o B o C cambien su valor. Entonces, esa estructura, ustedes ya tal vez se han familiarizado más en los casos de los whiles o los for. El while, mientras esté la condición, él va a estar ejecutando ese otra vez. En este caso es, mientras A o B o C cambie, él va a ejecutar eso.
Entonces, esa es la diferencia. En el caso de este del begin y el end, simplemente es como una especie de, vemos como una especie de corchetes, lo vemos como una especie de analogía con otros programas, y se usa cuando hay más de una estructura de control, o sea, si hay más de un if-else, o hay más de un case, o hay más de un for, entonces estas deben estar contenidas entre un bloque limitado por begin y end. Si solo hay uno, no hace falta. Sin embargo, yo sí recomiendo ponerlos por más orden. Por ejemplo, en este ejemplo, aquí dice que sobra en este caso, porque solo hay una estructura de if en else. Si hubiera más, entonces sí es necesario poner el begin y el end. Como solo hay una acá, no es necesario. Sin embargo, a mí me gusta ponerla, porque así me acostumbro a usarlo siempre, aunque no sea necesario en algunas ocasiones. El tema del initial es lo que vimos antes. Se ejecuta a partir del instante 0. Y en el ejemplo C, en el tiempo 0, no hay elementos de retardo ni eventos. Eso vamos a ver más adelante. Si bien las asignaciones contenidas entre el begin y el end se ejecutan de forma secuencial, comenzando por la primera, en el caso de existir varios bloques initial, todos ellos se ejecutarán de forma concurrente, o sea, en forma paralela a partir del instante inicial. Recordemos que esta figura de initial es únicamente para simulaciones. Ahí lo se complementa en el video que está en el sitio, en la plataforma, pero sí, lo recuerdo, lo recalco nuevamente. Y el always, como mencionaba, es una que se ejecuta cada vez que se produzcan los eventos, que en este caso es la variable A, la variable B o la variable cell. Cualquiera de eso que forma la lista de sensibilidad se va a producir que ejecute lo que está aquí adentro. ¿De acuerdo? Siguiendo con este punto, vamos a ver las asignaciones. Las asignaciones que se realizan dentro de un proceso, ya sea initial o always, se deben de realizar sobre variables tipo rec, nunca sobre nodos tipo wire. Eso es algo muy sencillo de ver. ¿Por qué? Porque una asignación lo que yo le estoy diciendo es almacene un valor de 0, almacene un valor de 0, almacene un valor de 0, almacene un valor de 0. Esto puede ser 0, puede ser un número. Yo no puedo hacer eso en un tipo wire porque el wire no almacena datos. Entonces, si yo hago eso, me va a dar un error. Porque el wire es un cable, no almacena información. Entonces, si yo voy a hacer algo como esto, tengo que declararlas como ¿qué? Tengo que declararlas como rec. Entonces aquí viene ese ejemplo. Vean que acá, en este de aquí, clock y reset están declaradas como wire, pero eso da un error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerlas como rec. Y ya aquí funciona bien. ¿Qué es la asignación continua? Esa se usa exclusivamente para lo que es la lógica combinacional, o sea, trabajar con compuertas. Con diferencia de la asignación procedural, que se ejecuta de forma continua, pero que no necesita una lista sensible, la sintaxis en este caso, para una asignación continua, lo que se hace es utilizar este comando que se llama assign. Se le pone la variable, en este caso un delay para la parte de simulación, que no es sintetizable, esto simplemente es para simulación, y después pongo la compuerta, y aquí pongo las entradas y demás. La variable solo puede estar declarada como tipo net, o en este caso, tipo wire. La asignación continua debe estar declarada fuera del proceso y nunca dentro del bloque always o el bloque initial. Entonces, aquí viene un ejemplo de cómo es eso. Vean que aquí estamos declarando como tipo wire a out y lo estamos declarando como que va desde el bit 7 al bit 0. Entonces, ¿cuántos bits tienen? 8. Entonces, esto lo podemos ver como si fuera un bus de 8 bits o un byte que está formado, que se llama out. Y yo le asigno con un retardo de 1, una unidad de tiempo 1, y le digo esta condición. Esto lo que está haciendo acá es asignar
a out, o data, o alta impedancia. ¿Dependiendo de quién? Dependiendo de enable. Si enable es 1, out se le va a asignar data. Si enable es 0, a out se le va a asignar 8 bits alta impedancia. ¿Cómo se lee esa instrucción? Es lo que está dentro del paréntesis es la variable condicional. Aquí vemos la instrucción, signo pregunta, y aquí ponemos las dos condiciones, o data o alta impedancia. Profe, esos dos puntos sería como un else. Esto de acá. Sí. Se puede ver, Si no, es como una instrucción resumida, pero es muy eficiente, porque en este caso, en una sola línea, hacemos que dependiendo de esta variable, la salida sea o esta o esta. No lo veamos como un if else, sino que es una instrucción que funciona parecida, que lo podemos ver como, si lo queremos ver como una analogía, sí podríamos decir que este es el if y este es el else. ¿Ok? Pero el if y el else es más potente. Este solo me da esta posibilidad de un bit acá. Aquí viene otro ejemplo, que este ya es un poquito más, no complicado, pero sí tiene un poquito más de complejidad. Creamos, en este caso, las variables AB, que serían tipo rec, almacenan información de 4 bits, una tipo wire, que se llama carry out, que lo recibimos como cout, y aquí otra tipo wire, que va a ser el resultado, que se va a llamar suma, o sum, igual que es de 4 bits. Y le hacemos una asignación, y vean que entre corchetes ponemos cout, sum. Esto lo que estoy haciendo aquí es que este va a ser el más significativo, este van a ser los 4 bits siguientes, y todo lo que genere esta operación, si falta un más, se va a almacenar acá. Entonces, esto de forma muy eficiente está haciendo una asignación, pero lo está haciendo tal vez no de forma tan directa como diciendo sea el carry out de estos de acá, de esta operación, suma sea la operación resultado de A más B más carry in, que al final todo esto de acá, si lo vemos y lo analizamos, esto es lógica combinacional pura. ¿Lo ven? Esta función assign no la vamos a utilizar en RTL. Tal vez en algunos puntos específicos, pero no es normal un uso constante de esta función. Lo que vamos a utilizar en RTL es otra que vamos a ver más adelante. Ok. Temporizaciones. Las temporizaciones se consiguen mediante el uso de retardos. Es algo parecido a lo que, bueno, no sé si tienen experiencia en microcontroladores, pero los famosos delays. La diferencia es que los delays en el PIC o en los microcontroladores sí funcionan, sí son programables. Yo los puedo programar y ellos me van a esperar el tiempo ahí. En el caso de estas temporizaciones, en el FPGA no. Esto simplemente es para hacer pruebas, hacer simulaciones. Entonces, las temporizaciones, ¿cómo las conseguimos? Mediante el símbolo numeral seguido de la unidad de tiempo. Que vean que aquí no habla de segundos, milisegundos, sino que esto es algo que ustedes definen la unidad de tiempo. En el video que subí, ahí explica eso. En el caso de la figura 3.4, muestra el efecto del operador de retardo, y en eso observa que los retardos específicos son acumulativos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta programación que está aquí, que yo estoy usándola para verificar mi circuito, porque este es mi archivo de simulación, me va a ejecutar esto que está acá. Entonces vean que hago inicio, begin, y pongo clock en 0, reset en 0. Vean que aquí está T0, está cumpliendo con estos dos. Dice 5 unidades de tiempo después, haga que reset sea 1. Entonces, 5 unidades de tiempo después, cambia reset a 1. Y 4 unidades de tiempo después, haga que clock sea 1. Entonces, vean que aquí hay 4 unidades de tiempo. Y ahora sí, vuelve a subir clock 1
perdón, sube clock 1 y baja reset. Entonces, esto que está aquí, ¿para qué lo uso? Para simular el comportamiento, para simular las entradas de mi sistema que quiero verificar y probar. Que eso consiste en la tarea que van a hacer ustedes para la otra semana. Si un caso que yo quiera simular un clock, sería con un always y un retardo de 5 y hago que el clock tenga un valor de clock negado. Entonces voy a tener este efecto para simular un clock. Lo haría de esta manera. Igual, para simulación. Esto, como le mencionaba, esto que está acá no es sintetizable. Esto yo lo pongo en lo FPGA y lo quiero programar, esto no funciona. Si yo quiero programar esto en la Basic 3, esto no va a funcionar. Esto simplemente es para probar, para hacer pruebas, para hacer simulación. Ok, eventos. La segunda manera de controlar el instante que se produce una asignación, en este caso de procedural, o la ejecución de un proceso, always es por el cambio de una variable, denominado evento, y para ello se emplea el carácter arroba seguido del evento. Esto, lo que llevaron ya ustedes en el programa 2 con Labview, sí se acordarán de los eventos, de los famosos eventos. Entonces, se distinguen dos tipos de eventos. Eventos de nivel, que es como hablamos antes, que se produce cuando cambia la variable. Por ejemplo, este, always A, cada vez que A cambia, ya sea que pase de 0 a 1 o de 1 a 0, va a ejecutar lo que se quiere. O, en este caso de aquí, ya sea que cambie A, o cambie B, o cambie C. Cualquiera que cambie, se va a ejecutar esto que se aquí. Y también tenemos los eventos de flanco, que detectan si es ya sea flanco positivo o flanco negativo. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo especifico? Por medio de este comando que se llama post-edge, que es positivo o flanco positivo, post-edge, clock. Entonces, o post-edge mr, ya sea cuando únicamente se dé un cambio de 0 a 1, que es un cambio positivo, en clock o en mr, va a ejecutar lo que está aquí. Y vean la diferencia de esta asignación. Vean la diferencia de esto que está acá. Cuando yo tengo esto de post-edge, tengo que utilizar esta forma de asignarle este resultado a B. Y cuando yo tengo esta otra forma, uso el igual. Aquí ven igual dos ejemplos, always post-edge clock. Y si yo quiero el flanco negativo, utilizo neg-edge para el flanco negativo. Ok, eso es la clase de hoy. ¿Qué es lo que queda por ustedes para hoy? Lo que queda es que vean este video, que es una guía práctica. Está pequeñito, pero está muy bien explicado. Lo van a ver, lo van a detallar, usan Vivado. Vean las herramientas que están usando, vean la forma que están implementando. Video corto. Y ustedes con este video, después de que lo vean, que es un resumen de lo que les expliqué, van a hacer la tarea. Que la tarea es esta que está aquí, que se llama práctica con Verilog y simulación. ¿Qué consiste la tarea? Vamos a leerla. Programar con Verilog una lógica combinacional sencilla, como se ve en el video, y simularla. ¿Qué es esa lógica combinacional sencilla? Utilicen máximo de 3 a 4 compuertas, no más. Ustedes usen la que quieran. Puede ser dos OR, una AND, una NAND, lo que ustedes quieran ahí, usen, utilizando la forma en que programó en RTL el ejemplo del video, y deben adjuntar un documento con 4 capturas de pantalla, una de su código, otra del esquemático, otra del código de simulación, que es un código de simulación pequeñito, y del resultado de la simulación. Tal vez ahorita no les quede tan claro qué son estos de acá,
Pero después de ver el video, ahí ya van a tener muy claro qué es en sí lo que se está pidiendo acá. ¿Ok? Profe, el resultado de la simulación es la gráfica. Exacto. Es la gráfica. Entonces, eso trata la tarea. Obviamente, yo espero ver todos circuitos diferentes, porque cada uno va a inventarse un circuito sencillo, pequeñito, ¿verdad? No hagan nada muy grande, para no complicarse mucho lo que es la simulación. Y, y espero ver en la tarea esos pantallazos diferentes de cada uno. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profe, ¿para cuándo es la tarea? Igual para la otra semana. No es una tarea muy grande, tal vez puede consumirles, incluso pueden terminarla hoy. Ven el video y la empiezan a hacer y la pueden terminar hoy antes de las 9. Es corto. Ok, vean el video, cualquier duda igual, ahí por WhatsApp, por correo. Si ocupan alguna explicación detallada, entonces igual ya sea que nos vamos a conectar, también puede ser esa opción. Y si no, pues, ahí quedaríamos para la próxima semana. Profe, la entrega está habilitada, todavía no. ¿Sí? ¿Ya la tenés lista? No, pero es para cuando tenga lista nada más entregarla, no se me olvida. Sí, está habilitada, creo que a las 7 de la noche hoy ya está habilitada. 7 o 8, no me acuerdo. Ok. Ok, jóvenes, entonces nos vemos, si Dios quiere, el otro jueves. Cualquier duda, ahí estamos atendiendo.